¿Cuántas veces nosotros estamos siendo llevados por las costumbres, por el orgullo, por las tradiciones, y no podemos tener misericordia con nuestros semejantes? La palabra de Dios nos dice que Jesús mostró misericordia con nosotros, que Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados y no nos excluyó eternamente de su presencia, sino que Cristo tomó en su propio cuerpo el castigo de mi maldad y el castigo de nuestros pecados. Hay gente que te han hecho daño, hay gente que han pisoteado tu nombre, hay gente que han mancillado tu nombre, pero yo tengo que decirte que Dios va a hacer que en ti nazca y se imparta un espíritu de misericordia, porque los va a bendecir, les va a dar agua de vida y los va a levantar. Génesis capítulo 49, verso 5. Jacob estaba en su lecho de muerte y en este momento empieza a profetizar y a bendecir a sus hijos. Algunas palabras fueron de reprensión, pues algunos de ellos no fueron hijos devotos o hijos íntegros. No fueron hombres de Dios, sino que durante toda su vida fueron armas de iniquidad, como aquí dice. Mira lo que dice, las palabras que dijo Jacob y profetizó en su lecho de muerte. Sus dos hijos, o el segundo y el tercer hijo, su primer hijo fue Rubén, pero su segundo y tercer hijo fue Simón y Leví. Simeón y Leví son hermanos, hijo de Lea. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo, dijo Jacob, una palabra fuerte para un papá: no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, pues en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Amén. ¿Por qué Jacob define y usa el epíteto de armas de iniquidad para referirse a sus dos hijos, Simeón y Leví? Quiero decirle que la palabra profética que impartió Jacob, pues se cumplió al pie de la letra. Ellos fueron esparcidos en todo Israel, pues en la tribu de Simeón se le dio herencia entre la tribu de Judá, y Judá absorbió a Simeón. Absorbió a Simeón. Los levitas no se les dio herencia, sino que estuvieron esparcidos por todo el territorio de Israel, tal como lo profetizó Jacob. Pero yo quiero enfocarme en la palabra que dijo Jacob, y fue que expresó que Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. No esté yo, mi espíritu, en el consejo de ellos. ¿Por qué su propio padre se expresó de esta manera? ¿Cuántos lo quieren saber? Génesis 34, no lo vamos a leer todo el libro, todo el capítulo 34, pero sí quiero leer algunos versos salteados que van a darnos detalles de qué fue lo que ocurrió para establecer esta impresión tan marcada en el corazón de su padre, esta estampa de indignidad. Génesis 34, verso 1, salió Dina, la hija de Lea, hermana de ellos, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó
y se acostó con ella y la deshonró. Josefo explica que, fíjense, y ustedes pueden notar que cuando hablan de genealogías, generalmente se habla de los hijos varones, pero sabemos que Jacob tuvo hijas. Y se menciona a Dina porque hay un relato distintivo, característico, que tiene importancia y que fue extraído para nuestro conocimiento de la historia de Israel. Pero Jacob tuvo también muchas hijas, como tuvo hijos. Pero solamente se menciona el nombre de las hijas cuando hay un hecho de importancia por la cual se le dio relevancia a la existencia o se le menciona. Por eso se habla de Dina. Dina salió al país de Siquem y dice Josefo que salió a una fiesta pagana, a una fiesta del pueblo. El príncipe de ese pueblo se enamoró de ella, se sintió atraído por ella y la violó, la tomó por la fuerza, la deshonró. Se piensa que esta joven no tenía más de 14 o 15 años en este momento. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y le habló al corazón de ella. En otras palabras, después que la deshonra, la mancilla, su corazón quedó aferrado a ella. Y dice en otras versiones que la consoló, la enamoró, le habló al corazón. Y habló Siquem, Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero yo Jacob, que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió a Hamor, el rey, el principal, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel. La palabra vileza es una ofensa al honor. Aquí en este caso, cuando se hace vileza, es cuando se ofende, cuando se mancilla, cuando se viola el honor de una familia, el honor de una persona, el honor de un pueblo. Hacer vileza, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Quiero que busquemos por favor el verso 11. Siquem, el joven que perpetró el hecho. Siquem también dijo al padre de Dina, Jacob, y a los hermanos de ella: halle yo gracia, y la palabra aquí es: tengan misericordia de mí, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme por favor la joven por mujer. Un hombre enamorado. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas
y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. En otras palabras, nosotros podemos darle a Dina como su esposa y emparentarnos, pero tienen que circuncidarse. Nosotros estamos circuncidados y para nosotros es una abominación hacer alianza con un pueblo que no tenga esta señal. En el verso 25 dice, pero sucedió, ellos aceptaron los términos, las condiciones, y todo el pueblo se circuncidó. Se le dio a Dina, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, ¿quién fue? Hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron a Amor, el gobernante, al hijo, al que había cometido el acto, a Siquén, su hijo. Los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Verso 28. Y tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres. Y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominables a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Aleluya, gloria a Dios. Muchos dirán, ¿de qué va a predicar el pastor hoy? Dina sale a conocer la tierra. Parece por la historia y por lo que dice el historiador Flavio Josefo, que a ella le invitaron a una fiesta. En esa fiesta, el príncipe es atraído por la muchacha y usa la fuerza y la viola. Una vez ocurre el hecho, el joven dice que su corazón quedó prendido, ligado al alma de la muchacha. Y este hecho es conocido. Jacob, que conoce sus hijos, hombres sanguinarios, crueles, transgresores, violentos, implacables. Él no le dice nada, guarda silencio, hasta que Amor, el rey del lugar, el gobernador, padre de Siquén, le da el frente. Ellos, con engaño, de manera sigilosa, con estratagemas, astucia y argucias, usan el plan de aparentemente querer pactar con ellos y les pide que por favor, para ellos poder unirse y entregarle la joven, lo único que ellos estaban pidiendo era que ellos se circuncidaran. Ustedes saben que estos pueblos eran pueblos incircuncisos. Es una operación, es un corte que es bastante doloroso para los hombres. Y al tercer día, cuando el dolor estaba en su mayor intensidad, Simeón y Leví toman la espada, porque así lo planificaron, en sus estrategias malignas, infames, y exterminan al pueblo, cometen genocidio. Roban todo y el padre se siente turbado,
se siente, rechaza la acción de sus hijos y dice: ahora los habitantes de Canaán me aborrecerán a causa de este crimen. Este resentimiento Jacob lo llevó hasta el día de su muerte. Y muchos años después, Jacob dijo: Leví y Simeón, armas de iniquidad. Porque en su furor mataron hombres y desjarretaron toros. No me involucren con su consejo. Y fíjense cómo este joven, que había cometido un crimen, que había cometido una violación, pero que después, y cuando leemos más adelante, dice que Siquín era el más distinguido de los hijos de este rey. Era un joven distinguido. La palabra aquí era que era un hombre noble. El muchacho no era malo, era distinguido, tenía nobleza. Pero una noche, quizás, no lo dice la palabra, para mí quizás estaba un poco pasado de alcohol, quizás su condición, una locura de joven. Se dejó llevar de la pasión, se dejó llevar de los impulsos y comete este acto tan penoso y tan infame. Pero él no era un mal muchacho en sí. Dice que era el más distinguido, uno de los más distinguidos del pueblo. Pero aún siendo el más distinguido, aún siendo así, cometió su gran pecado. Como lo hizo David también, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Este muchacho le da al frente a la situación y habla con su papá. Y dice: yo quiero a mi muchacha, yo cometí un error, yo cometí un crimen, pero yo quiero reivindicar mi situación. Y él le dice a los hermanos y al padre: póngame una dote que sea alta. Yo estoy dispuesto, yo lo que quiero es ganar su perdón. Yo lo que quiero es reivindicarme delante de ustedes. Pero ellos, en pro del honor. Y hoy yo quiero hablar de cuando nosotros aplicamos la justicia a nuestros enemigos sin ningún tipo de misericordia. Porque justicia sin misericordia es legalismo, pero misericordia sin justicia es impunidad. Este muchacho quería reivindicarse, pero los hermanos de Dina querían cometer genocidio. Había una norma, había un código de honor entre los hombres del oriente, que cuando una joven era mancillada por otro, los hermanos tenían que tomar venganza y asesinar al joven que había desprestigiado a su hermana. Era parte del código de honor, era parte de los modelos de los pueblos orientales, era parte de la costumbre. ¿Cuántas veces nosotros estamos siendo llevados por las costumbres, por el orgullo, por las tradiciones, y no podemos tener misericordia con nuestros semejantes? ¿Cuántas veces estamos tomando medidas porque el que me la hace me la paga? Y él tiene que recibir un escarmiento, y él tiene que ser castigado, o ella tiene que ser castigado. Y en toda esta locura de venganza, de cobrarnos, de restaurar mi honor, porque mi nombre ha sido pisoteado, en toda esta locura de venganza, cometemos los actos más infames y más carentes de amor y de perdón que jamás
se ha escrito. Qué triste que la familia que Dios escogió para establecer su pueblo, que la familia de Israel, la familia de Jacob, de donde nacen las 12 tribus de Israel, tenga este relato oscuro, tenga esta mancha en su historial. Qué triste que un pueblo llamado a ser un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de hombres y mujeres, de que son los llamados los primogénitos de Dios, aquellos que estaban llamados a mostrar la misericordia, el amor de Dios y la bondad de Dios, tiene relatos tan sanguinarios y tan sangrientos y tan carentes de amor y de misericordia. La misericordia a los enemigos es el rasgo distintivo de todo hijo de Dios. El tener misericordia. La palabra de Dios nos dice que Jesús mostró misericordia con nosotros. Que Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados y no nos excluyó eternamente de su presencia, sino que Cristo tomó en su propio cuerpo el castigo de mi maldad y el castigo de nuestros pecados. Su misericordia, uno de los atributos más sublimes de Dios, la misericordia de Dios, habla de un Dios compasivo que se mueve a favor de criaturas miserables, finitas y limitadas. El Dios que nos rescata, el Dios que nos salva, siendo nosotros enemigos de Dios, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros rebeldes, habiendo agraviado a Dios con nuestros actos. Él tuvo misericordia de nosotros, nos amó, tomó nuestros pecados, lo colocó en su cuerpo y pagó el precio de mi maldad. Qué triste que en honor, en pro del honor, se cometan los actos más sangrientos jamás escritos en la historia de la humanidad. ¿Cuánta sangre se ha derramado defendiendo la palabra de Dios? ¿A cuántos protestantes se mataron y se llevaron a las nefastas inquisiciones en defensa de la Santa Iglesia, en defensa de la sana doctrina? ¿A cuántos hermanos se han expulsado de las iglesias porque hay que conservar la sana doctrina? Y esa hermana la encontraron en un salón haciéndose redecillas y haciéndose un derrizado. Y por cuanto se sentó en silla de escarnecedores, hay que expulsarla o sentarla en el último asiento en disciplina. En pro del honor, en pro de la lealtad a la palabra. ¿Cuántos crímenes se han convertido, se han ejecutado en nombre de Dios, cuando Dios está completamente ausente de nuestra maldad? ¿Cuántas veces hemos hecho lo incorrecto, enarbolando la bandera de la dignidad, de la justicia y de la sana doctrina de la palabra de Dios? Cuando a Jesús le trajeron la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, la Biblia no lo dice, pero ¿qué tiempo duraron esos hombres siguiendo a esa mujer para encontrarla en el acto de adulterio? Y yo me pregunto, en vez de gastar tanta energía siguiéndola,
para descubrirla, ¿por qué no la llamaron y le dieron un buen consejo? Porque los hombres invertimos más energía juzgando que restaurando. Y cuando ellos la sorprenden, la traen delante de Jesús, miren esto. Y ellos le dicen: Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. La ley dice, Moisés dice que debe morir. ¿Y tú qué dices? Y el punto no es si esta mujer merecía morir, porque sí merecía morir. La Biblia lo dice, que todo hombre y toda mujer que era sorprendido en el acto de adulterio debía morir lapidado. Jesús se va a otra pregunta. Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La pregunta no es si ella merece morir. La pregunta es si ustedes merecen ser jueces de ella. Porque mi maldad y mi pecado y mis defectos, la cual Dios me ha perdonado, me impide recoger una sola piedrecita. El único que podía apedrearla era Jesús, porque él nunca había pecado. Pero él dijo: ni yo te condeno. Y si el que puede no lo hace, ¿qué haces tú que no puedes? Miren aquí. Ellos le dicen: para que nosotros entremos en pacto hay que circuncidarse. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, porque siempre, oigan esto, siempre que alguien hacía pacto con alguien, cuando Jacob hizo pacto con su suegro Labán y con la familia de Labán, era una costumbre levantar un monumento. Ellos levantaron un majano de piedra, un monumento de piedra. Yo hago pacto con Pequi y hay un pacto entre nosotros. Ahora, ¿cuál es la señal del pacto? Y levantábamos un manojo de piedra, hacíamos un monumento y decíamos: cuando veamos este monumento y alguien pregunte por él, vamos a decirle que tú y yo tenemos un pacto. Y todo el que vea la señal, entonces hablará del pacto. Pero un día Dios se encuentra con Abraham y le dice: yo voy a hacer un pacto contigo. Anda delante de mí y sé perfecto. Y te multiplicaré, te bendeciré. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y esta es la señal: te va a circuncidar el prepucio. No vamos a levantar un monumento. Tú llevarás la señal dentro de ti. Y cada vez que veas tu prepucio, sabrás que esta señal y este pacto no solamente contigo, sino con los que nacen después de ti. En la circuncisión era llevar la señal en el cuerpo, dentro del pacto. Ellos le dicen: hagamos un pacto. Y ellos echaron mano a una ceremonia solemne, como es la circuncisión, donde Dios hacía pacto con su pueblo. Ellos le echan mano, usan esa señal y la manipulan como instrumento para debilitar a sus enemigos, para después darle muerte. Y de igual manera, todos nosotros, y después que ellos hicieron pacto, entonces ahora estando bajo pacto, lo ultimaron. Muy semejante a lo que pasa con nosotros, que estando bajo el pacto de la gracia, vivimos ultimando a los hermanos. Miren esto. Yo me pregunto,
¿Me permiten ser claro? ¿Por qué es más fácil conservar una amistad en el mundo que en la iglesia? Porque en el mundo tú y yo somos amigos porque tenemos empatía, pero yo no te pongo condiciones para tú ser mi amigo. Y el día que tú fallas, ese día como amigo yo salgo en tu defensa. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia yo soy tu amigo si tú hablas en lengua como yo, si tú crees como yo, si tú crees en el rapto como yo. Y si tú me fallaste, ya tú no eres hermano, ya tú eres primo, ya tú no eres mi amigo. Porque aquí hay una serie de condiciones cuando debiera ser lo contrario. A causa del amor de Dios debiéramos ser pacientes y amarnos. Yo no estoy hablando de impunidad, yo estoy hablando de justicia más misericordia. Yo estoy hablando de no desechar a un ser humano simplemente porque ha fallado. Yo estoy hablando de no desechar una vida humana simplemente porque un día no cumplió lo que tú esperabas de él. Nosotros se nos perdonó nuestros pecados. Y para los cristianos, el tener o el hacer misericordia es un acto de justicia. Porque a quien se le perdona la deuda, lo justo es que le perdone la deuda a otros. Nosotros debemos tener misericordia, no porque somos buenos, sino por justicia. Porque aquel que se le condonó una gran deuda no puede estar ahorcando y apresando a aquel que le debe 50 denarios. Por eso yo debo perdonar y yo debo amar, no por simple misericordia, sino por justicia. Lo que se hizo conmigo, yo lo debo hacer con otro. Y dice la palabra, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios no nos quita la justicia. Jesús tuvo que pagar el castigo de nuestra maldad. Eso se llama justicia. Pero a causa de su misericordia nos perdonó y nos aceptó. Miren aquí. Ellos eran armas de iniquidad y dijeron: mancillaron nuestra hermana, no lo vamos a perdonar. Son nuestros enemigos, lo vamos a exterminar y vamos a tomar venganza. Lo vamos a destruir, vamos a exterminar todo el pueblo y nos vamos a llevar sus vacas, sus ganados, sus mujeres y lo vamos a tomar para nosotros. Cuando tú eres un verdadero hijo de Dios y tú has entendido que Dios no se la cobró contigo y que Dios te perdonó y que Dios tuvo misericordia contigo, ¿por qué nosotros no tratamos a nuestros adversarios con la misma vara con que Dios nos trató? Porque hablamos de gracia, pero tratamos a los demás con la ley. Queremos la gracia para mí, pero para mis enemigos la ley. Jehová envía fuego del cielo y consúmelo. La verdad es que un hijo de Dios debe caracterizarse por tener misericordia a sus adversarios. El rasgo distintivo de un hijo de Dios es la misericordia a sus adversarios. Es más, Dios va a poner a tus adversarios delante de ti para que tú seas de bendición para ellos, de fuente de salvación, de restauración y de sanidad para su vida.
Yo no estoy hablando de impunidad. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de misericordia. Estoy hablando de misericordia. Siquén violó a la muchacha, enemigo de Israel, lo exterminaron. 2000 años después, diga conmigo, 2000 años después, cuando Jacob murió, Jacob le entregó esa heredad donde estaba Siquén a su hijo José. Cuando Israel volvió a su tierra, trajeron los huesos de José y lo enterraron en el mismo lugar donde mataron a los hijos de Siquén. 2000 años, diga conmigo, 2000 años después, Jesús iba a Galilea y tenía que pasar por Siquén. Y él se sentó en el lugar de sus enemigos. Y venía una de los samaritanos que eran enemigos de los judíos. Ay, santo. Jesús estaba cansado. Jesús tenía sed y tenía hambre. Y se acerca una hija de los samaritanos que no hablaban con los judíos, pues eran enemigos. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo tú siendo nuestros enemigos? Porque ellos estaban en el mismo lugar donde habían exterminado a los de Siquén. ¿Cómo tú siendo nuestros enemigos me pide a mí agua, que soy samaritana? Y Jesús le dijo, si tú supieses quién es el don de Dios y quién habla contigo, tú le pedirías a él agua de vida. Solo a Jesús se le ocurre con hambre, con cansancio y con sed ir en auxilio y en misericordia a sus enemigos. Hay gente que te han hecho daño. Hay gente que han pisoteado tu nombre. Hay gente que han mancillado tu nombre. Pero yo tengo que decirte que Dios va a hacer que en ti nazca y se imparta un espíritu de misericordia, porque los va a bendecir, les va a dar agua de vida y los va a levantar. Cuando llegaron los discípulos, se sorprendieron que un judío, Jesús, porque el pozo de agua de vida estaba sentado en un pozo natural. Jesús tenía sed, pero ella nunca le dio agua. Y los discípulos llegaron con comida y le dijeron, Señor, come. Y dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Ellos se sorprendieron que este hombre fuera y le predicara y le mostrara misericordia a un enemigo, y peor aún a una mujer que había tenido 6 maridos, una pecadora, enemigo del cielo y enemigo del pueblo de Dios. Prepárate, porque aquí hay gente que han tenido familias que son enemigos por generaciones. Aquí hay familias, aquí hay gente que han tenido familias, y estoy hablando ahora de parte del Espíritu Santo, que han tenido familias enemigas. Y te han sembrado discordia y rencor. Desde niño, desde niña sembraron discordia. Pero te dice el Señor en esta noche, yo te creé con espíritu de misericordia. Yo te llamé, te salvé tu casa. Te he dado mi gracia, te he dado mi perdón. Ahora levántate, das lo que has recibido. Porque la misericordia hacia los enemigos es el rango distintivo de los verdaderos hijos de Dios. Aquellos quienes no tienen
tienen a Cristo no pueden amar, pues no han recibido el perdón de sus pecados. Pues nadie puede dar lo que no ha recibido. Mas nosotros hemos sido agraciados con su perdón, con su amor, con su gracia, con su misericordia. Él me ha restaurado. Él ha tenido amor para nuestras vidas y nos ha restaurado de todas nuestras condiciones de pecado. Por lo tanto, es justo que tengamos misericordia a aquellos que nos han hecho daño. Aquí no existen, y estoy declarando, hijos y armas de iniquidad. Cuando alguien se levanta contra su enemigo, Dios lo llama armas de iniquidad. Cuando matamos a nuestros hermanos, dice la palabra que cuando decimos fatuo y ofendemos a un hermano, hemos cometido el pecado del homicidio. Cuando ofendemos, herimos, desprestigiamos, hollamos, mancillamos la reputación de nuestro hermano, lo estamos matando. Armas de iniquidad. Armas de iniquidad. Usted no es un arma de iniquidad. Usted es una espada en las manos del Dios viviente. Usted es un hijo de Dios para amar. No sean vencidos por lo malo, sino venzan con el bien el mal. Todos nosotros, en un momento dado, donde hemos sido enfrentados, dañados, reaccionamos. Y muchos reaccionamos de manera indebida. Pero no debe permanecer ese resentimiento por mucho tiempo. Un verdadero hijo de Dios no puede odiar a su hermano. La Biblia dice que el que odia a su hermano no es de Dios. ¿En qué conocemos que somos de Dios? En que amamos a nuestros hermanos. Nadie puede odiar y ser de Dios. Perdónenme, no existe. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿o no? Nadie. Usted puede tener enojo. Estoy enojado. Se me comió la habichuela. Yo tenía hambre y me la comieron. Lo voy a matar. Eso es posible. Yo no digo que no. Y tener un rencor de habichuela por dentro. Pero lo que no debe ocurrir es que usted sostenga y usted se mantenga en ese odio. Porque no se puede. No significa que usted no guarde distancia con cierta persona. Yo digo, yo amo a mis enemigos, pero por instinto de conservación mantengo la distancia. Eso es otra cosa. Pero una cosa es usted guardar la distancia y no correr con todo el mundo. Y otra cosa es usted tener ese odio y ese resentimiento contra alguien. Quien no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Quien guarda odio y resentimiento no le pertenece a Dios. Lo que me dice a mí que alguien ha nacido de nuevo es que no puede guardar resentimiento. Usted se enoja y usted guarda el enojo, pero usted no puede guardar ese resentimiento. Porque entonces ese nuevo nacimiento no ha sido real en su vida. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. Amén. Si alguien dice que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Perdóneme, yo no creo en salvo siempre salvo, porque si alguien está en Cristo debe andar como Él anduvo. Y si tú no andas como Él anduvo, no me digas que tú estás en Cristo. No me digas que tú estás adulterando, que tú estás robando, que tú estás haciendo lo indebido y que tú estás en Cristo, porque eso no es verdad. La salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Amén. Vamos a orar al Señor. Quiero que ponga en pie, por favor.
Yo creo que cuando tú naces de nuevo, tú puedes sentir enojo y hasta con ciertas personas. Pero el Espíritu de Dios que está en ti empieza a trabajar y empieza a poner amor. Y yo no sé si a usted le ha pasado que tú dices, le voy a decir esto y le voy a decir lo otro. Y cuando lo vea, y cuando tú lo ves, se te va todo. Las personas que aman y las personas que tienen el perdón de Dios, nosotros debemos amar y perdonar. Usted me dice, pastor, yo tengo que estar separado de esa persona, porque esa persona cada vez que me junto me contamina. Amén. Esa amistad es tóxica para mí. Amén, amado. Lo entiendo, perfecto. No te juntes con esa persona. Eso está bien. Pero usted sí tiene que orar por esa persona. Y si Dios lo pone en su corazón, usted lo bendice y ora por ello. Sin sentimiento. Cuando nosotros no tenemos resentimientos, cuando nos dicen que esa persona está siendo bendecida y no nos sentimos mal y sentimos alegría. Muchas veces ocurre que nos divorciamos y a veces entre los matrimonios ocurren muchas heridas. Y a veces la esposa pregunta, ¿y cómo está él? Y alguien le dice, ay, él está flaco, demacrado. Y por dentro tú te sientes, qué bueno. La que él tiene ahora no lo atiende como tú. Y tú dices, gracias, Señor. Manda fuego del cielo, Señor. Pero cuando te dicen, ay, él está gordo, está bien, está prosperando, por dentro, y dice, Señor, ¿por qué, Señor? Entonces te sientes mal. Se llama remordimiento. Si una gente se va de la iglesia, no lo maldiga, bendígalo. Y que le vaya bien. La gente cuando se va de la iglesia quiere que la iglesia se destruya. Y viven investigando. ¿Y cómo quedó el culto? ¿Y cómo predicó el pastor? Porque quieren que se destruya la iglesia. Porque ya ellos no están. Eso se llama maldad, armas de iniquidad. Se fue. Hay gente, hay ministros que cuando alguien se va, declaramos muerte, declaramos maldición. Eso es arma de iniquidad. No, bendícelo. Porque somos diferentes cuarteles con un mismo general. Toda la iglesia de Cristo. Son una persona. No deja de ser tu hermano porque no se congrega en tu iglesia o en la iglesia donde tú haces. Sigue siendo nuestros hermanos. Un pastor no deja de ser hijo de Dios porque ya no sea tu pastor. No. Él es un hijo de Dios igual que tú. Un ministro de Dios. Y Dios va a seguir usándolo. Las iglesias, la gente entra y se va. Y que las iglesias sigan creciendo. El dolor que a veces uno puede tener es que todas las iglesias de Santiago, yo quiero que crezcan. Que todas prosperen. Que todas crezcan. Porque nosotros atraemos lo que admiramos, pero repelemos lo que envidiamos. Que todo crezca. Que todas las iglesias prosperen. Y que haya un avivamiento en la República Dominicana poderoso. Eso es lo que queremos. El avivamiento no vendrá por una... La misericordia a los adversarios. Rasgo distintivo de un verdadero hijo de Dios.
¿Usted quiere saber si usted es un hijo de Dios? ¿Cuántos quieren saber? Como tú te comportas con tus enemigos, le dice al mundo si eres salvo, si eres hijo de Dios. Usted dice, pastor, yo soy salvo por fe. Pero esa fe tiene que producir un cambio externo. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Una fe genuina produce los frutos del Espíritu. No es posible que una gente se convierta a Cristo y sea la misma persona. No es posible. Perdón, no es posible. No es posible. Esa es una fe intelectual, pero no genuina. La fe genuina cambia la vida de un hombre, cambia la vida de una mujer. Hay muchos arrepentidos, pero hay pocos convertidos. Se me callaron. Amén. Cierren sus ojos. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias, papá, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Señor, como hombres y mujeres finitos y débiles, te pido que pongas misericordia y amor en nuestros corazones. Señor, yo sé que es difícil amar a aquellos quienes con premeditación y alevosía nos han hecho daño. Señor, yo te pido que tú establezcas en nuestros corazones, porque esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacerlo: amor, compasión, perdón y misericordia. Señor, que podamos ser como Jesús, pero que no seamos armas de iniquidad. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, amar, porque uno de tus más acérrimos enemigos, Saulo de Tarso, se convirtió en uno de los más grandes aliados, porque el amor cambia a los enemigos en amigos, porque la compasión y la misericordia puede cambiar a naciones. Naciones enemigas de los judíos ahora son naciones como los samaritanos que proclaman tu nombre, como aquella nación de samaritanos que estaban en Siquén, que ellos dijeron: ahora no solamente creemos por tu palabra, sino que creemos porque lo hemos escuchado a Él, al dador de la vida. Señor, que tu poder, que tu misericordia, que podamos llenar la iglesia de adversarios que por el amor han sido atraídos, perdonados y transformados. Mire ahora la silla vacía y diga: ahí se va a sentar mi adversario y será mi amigo, y lo voy a amar y lo voy a restaurar. Diga conmigo: yo voy a amar a mis adversarios. Ahora yo quiero que toda la iglesia cierre sus ojos.